Esther Cuesta, bienvenida, gracias por atenderme. Bueno, un gusto estar aquí, María, gracias. Y bueno, enhorabuena por esa victoria, porque has sido elegida asambleísta por Europa, Asia y Oceanía. Enhorabuena ante todo. Gracias, bueno, ante todo también gracias a todos los compatriotas que pusieron su voto de confianza en mí como su asambleísta y también pues todo el triunfo que tuvo el movimiento Alianza País ese 19 de febrero. Bueno, pues empezamos por aquí. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora nos toca a todos los ecuatorianos decidir el futuro que queremos el 2 de abril, qué tipo de sociedad queremos, qué visión de país, de sociedad, de vida queremos los ecuatorianos. Y con Lenín Moreno tendremos un gobierno al servicio de la gente, al servicio del pueblo, fortaleciendo nuestras instituciones y dando ese paso importante en la productividad, en la dinamización de nuestra economía, con un impulso importante al agroemprendimiento, al microemprendimiento y al empleo. Dando un paso atrás, recordemos que has sido cónsul en Génova y viceministra de Movilidad Humana. Y a propósito de migrantes, sé que el gobierno de Correa ha hecho mucho por ellos, pero me gustaría saber si tenéis intención, tú como asambleísta por Europa, Asia y Oceanía, de reducir este número de migrantes. Lo ideal sería que no estuvieran, que no existiesen migrantes por motivos económicos. ¿Qué pensáis hacer? Bueno, antes de ser cónsul y viceministra, fui también una migrante, Ajá. como los migrantes que represento y representaré en la Asamblea Nacional. Si bien es cierto que tuvimos una migración masiva, como nunca antes en la historia del Ecuador, a partir del feriado bancario en marzo de 1999, que expulsó a casi 2 millones de ecuatorianos, obviamente eso creó una crisis tremenda para la familia ecuatoriana que se tuvo que separar, hijos, madres, padres, niños que terminaron criados con sus abuelos, con la tía, con la madrina, con la vecina. En estos 10 años el gobierno ecuatoriano ha trabajado incansablemente por nosotros, los migrantes, y esto ha sido reconocido por los migrantes en las giras que ha tenido el presidente Correa, incluso la última, hace poco, pues fue realmente evidente el apoyo al gobierno de la Revolución Ciudadana y el presidente Correa. Y lo que ha sucedido en cambio en estos 10 años es que hemos tenido un retorno de la migración, es decir, que hemos tenido más de 70.000 ecuatorianos que han regresado al país. Es decir, que ya se redujo drásticamente. Exacto, definitivamente. Ya no tenemos esa migración masiva. Ahora los que migran, si podemos decir migración, que es movilidad humana realmente, son estudiantes becados de la CENESID. Hemos tenido aproximadamente realmente más de 20.000 jóvenes talentosos estudiando en las mejores universidades del mundo con las becas del gobierno de la CENESID. Entonces lo que hemos tenido ahora es gente ecuatoriana que ahora confía en el país, que ahora puede venir luego de haber adquirido experiencias, capacidades, habilidades en el exterior, viene a emprender su propio negocio, viene a invertir en el Ecuador y para ello pues el gobierno de Lenín Moreno tiene un plan de líneas de créditos para emprendimientos y microemprendimientos de migrantes. A propósito de esto, porque, a ver, es cierto que se han hecho muchísimas cosas, y yo ahora represento un poco el abogado del diablo, en el sentido de que hablé con ecuatorianos que viven aquí y además desde hace unos 20 años, o sea que están en esa fase, en ese limbo que ya no son ni de aquí ni de allá, se sienten, aquí criaron a sus hijos y me dicen que quieren regresar, pero que concretamente no saben por dónde empezar, qué hacer, a quién llamar, a quién decirles. Me proponen incluso, ellos sugieren cómo poder ayudarlos y me dicen, esperemos que estas cosas puedan llegar a quien tienen que llegar. Por ejemplo, no sé, créditos para la gente que quiere volver para poder emprender alguna actividad. ¿Qué hay de concreto? ¿Qué le podemos decir a los que de verdad quieren volver y de verdad todavía no han podido conseguirlo? Porque concretamente no saben ni por dónde empezar. Bueno, tú presentas un buen punto, María. Precisamente con estos 10 años de experiencia en gestión de la política migratoria, lo que el gobierno de Lenín Moreno va a crear estas líneas de crédito, como te decía,
pero con un asesoramiento, un acompañamiento al migrante y al migrante retornado, que va a comenzar precisamente en los consulados. Es decir, que desde los consulados vamos a dar toda la información para que el migrante, porque imagínate lo difícil que es migrar, imagínate aún, yo diría doblemente o triplemente más difícil es esta migración de retorno al país. Sí, el sentirse extranjero en su propio exacto, país. porque tú cuando migras, tú dices, bueno, me voy a lo que sea, trabajo en lo que sea, dormiré donde sea, pero cuando tú regresas a tu patria, tú vas con mayores expectativas porque vas a ver a tu familia, porque es realmente tu patria que tú conoces, pero al mismo tiempo ya no conoces, o ya no la recuerdas, o simplemente la patria ha cambiado, el Ecuador ha cambiado. Y efectivamente ha cambiado. Entonces, estas líneas de crédito vamos a hacerlas para que podamos asegurarnos que los negocios, los emprendimientos de los migrantes y migrantes retornados puedan tener una viabilidad, una factibilidad y pueda ser sostenible, porque a nosotros como gobierno nos interesa muchísimo que ese emprendimiento tenga el mayor éxito. ¿Por qué? Porque no solamente va a ser el emprendimiento de un migrante, sino que va probablemente a generar empleo en el Ecuador, a aportar al desarrollo de nuestro país. También, como tú decías, hay migrantes que ya hacen familia, se casan con extranjeros, tienen hijos, nietos. Para ellos vamos también a implementar cursos técnicos de capacitación y formación para los migrantes a través de los consulados, que ya realmente algunos consulados lo realizan. Lo que vamos ahora es a sistematizar estos cursos para que los migrantes puedan acceder a mejores empleos y también a una mayor estabilidad laboral. Algo importante también que en los recorridos que hemos hecho y hemos hablado con miles de migrantes, muchos compatriotas no han podido terminar la educación superior y el bachillerato. Por lo tanto, en el gobierno de Lenín Moreno implementaremos el bachillerato y la educación superior a distancia de manera virtual. Muchos compatriotas no lo han hecho no porque no han querido, sino porque antes simplemente no habían las posibilidades. Tenían que dar prioridad al trabajo. Exactamente, y no podemos permitir que nuestras responsabilidades familiares, de costo, distancias geográficas también, puedan impedir pues, que un compatriota en el exterior termine su educación, su bachillerato, que ya está en la ley de educación superior, y ahora pues las personas que a lo mejor hicieron 2 años de comunicación, de arquitectura, van a poder terminar sus estudios superiores. Fantástico. Y todo esto podrán saberlo acudiendo a un consulado. Exactamente, exactamente. Esto lo haremos a través del Ministerio de Educación y vamos a tener cupos para que los compatriotas de todas las edades puedan terminar los estudios. Y también eso va a permitir también que jóvenes ecuatorianos que están en Italia, en España y que no han terminado el colegio, por A o B motivo, puedan terminar el colegio también en el Ecuador. Claro. Se me ocurre pensar si como asambleístas en el exterior, si se podría organizar una especie de rendición de cuentas, pero al revés, que sea el pueblo el que os pregunta y os dice qué está pasando aquí, y os propongan, o sea, os hagan preguntas y os sugieran incluso las respuestas. ¿Podría ser esto? Una sabatina al revés. Una rendición de cuentas al revés. Bueno, más que rendición de cuentas es dar la información al asambleísta, que es precisamente lo que yo ya tengo mi compromiso, y justamente en la visita, háblame de esto. Sí, en la visita que estuvo nuestro compañero Pepe Serrano, José Serrano, el futuro presidente de la Asamblea Nacional, hicimos ya un compromiso con todos nuestros mandantes de venir cada 6 meses a rendir cuentas, pero sobre todo a mantener ese diálogo constante, directo con los migrantes. Y aparte de eso, vamos a hacer también encuentros de manera online. O sea, creo que tenemos que utilizar la tecnología para poder comunicarnos de manera más eficiente, y lo vamos a hacer online. Y también vamos a implementar que cuando los migrantes estén de paso por Ecuador visitando a sus familias, si se dan un pasito por Quito, será un gusto también que puedan acompañarme en la Asamblea Nacional y que puedan estar con su asambleísta, y también que mis hermanos migrantes puedan conocer el trabajo que realizamos en la Asamblea Nacional. Claro, buena idea. ¿Tú vas a estar más allá o aquí? Bueno, la Asamblea Nacional está en Quito. Claro. Entonces, el Pleno está en Quito.
Obviamente yo estaré ahí, pero te repito, voy a estar cada 6 meses visitando nuestros compatriotas, sobre todo donde tenemos la mayor cantidad de hermanos migrantes. Se me ocurre también, siendo mujer, nosotras las dos mujeres, y en tu época en Estados Unidos, donde trabajabas y estudiabas, sé que te licenciaste y hiciste un estudio sobre la mujer, especializada en migración y mujer. Sí. A este respecto, vamos a matizar esta cosa. ¿Cuál es la posición actual del Gobierno de Ecuador con respecto a la paridad de género y cómo han cambiado con respecto a anteriores gobiernos y qué es lo que se podría hacer para mejorar? Porque no me digas que es perfecto. No, hay mucho por hacer y lo haremos con Lenín Moreno. Bueno, sí, efectivamente mi especialización, bueno, una de mis especializaciones es la migración y los estudios feministas, estudios de la mujer, estudios latinoamericanos. Hemos avanzado muchísimo en el Ecuador en paridad de género. Si te pones a ver, el gabinete ministerial del presidente Correa es casi 50% mujeres. Nuestra Asamblea Nacional es, me parece, 46% actualmente, subsecretarias, directoras, pero no solamente basta pensar en que hay más mujeres, sino qué tipo de mujeres, porque no es que vamos a seguir una cuota porque hay mujeres sin ver el currículum, la experiencia, la profesionalidad de las mujeres, que el gobierno de la Revolución Ciudadana ha brindado estas oportunidades a que la mujer pueda desarrollarse y pueda aportar, porque al final el que se beneficia es el gobierno y al beneficiarse el gobierno se benefician los ciudadanos, porque la perspectiva que una mujer pueda tener en salud, en educación, en cultura, en infraestructura, algo importante que seguramente se podrá hacer cada vez más es lo que podamos realizar para la erradicación de la violencia contra la mujer. Nosotros ya tenemos nuestro código orgánico integral penal donde se tipifica la violencia psicológica, física y sexual y económica contra la mujer. Todavía no llegamos a eso. Ese es el punto donde podemos avanzar, económica, patrimonial. Pero eso ya está tipificado. También el feminicidio. Nos toca trabajar mucho más y lo vamos a hacer. De hecho, Lenín Moreno en su plan de gobierno incluye la erradicación de la violencia contra la mujer, la erradicación de la violencia intrafamiliar contra niñas, niños y adolescentes, porque a veces es más fácil cambiar las leyes en una sociedad. A veces cuesta mucho más y toma más tiempo cambiar la cultura de un pueblo, las costumbres y la vida cotidiana, cómo interactuamos con hombres y mujeres, y es ahí donde vamos a trabajar en los próximos años con el gobierno de Lenín Moreno. Claro, eso no se hace en 2 días. Exactamente. Bueno, y a propósito de la mentalidad de la gente, que no se cambia en 2 días, se me ocurre pensar también en que, por ejemplo, una señora me dice, ay, es que nos prometieron trabajo y el enamorado de mi hija no tiene trabajo. O sea, sería ideal que todos pensasen en el bien común y que, bueno, no personalizar los asuntos y las cuestiones, pero como somos seres humanos y somos imperfectos, al final pensamos con nuestro propio ombligo. ¿Cómo hacerle entender a la gente que si se pagan los impuestos es por el bien común, para tener escuela, sanidad? Incluso creo que los que mejor lo pueden entender son los que precisamente viven en el extranjero, donde de verdad se paga tanto. Sí. Pero ¿cómo llevar eso, todo eso para allá? Para que la gente entienda que no es si yo no tengo trabajo, este gobierno no funcionó. Sí, ese es parte de los desafíos que tenemos en el gobierno de Lenín Moreno. Precisamente yo diría, los ecuatorianos que vivimos fuera del país sabemos que cuando pagamos los impuestos es nuestro aporte como ciudadano en esa sociedad. Es decir, yo pago los impuestos para tener un transporte público, para tener una salud pública de calidad, gratuita, para que mis hijos tengan una educación pública gratuita, de calidad, para que mis hijos después puedan tener una beca de estudio en una universidad del extranjero, de cómo podamos transmitir esto a los niños, a los jóvenes. Creo que va a poder traer ese cambio cultural en el Ecuador.
Lenín Moreno en su plan Toda una Vida tiene una inversión de 541 millones de dólares para generación de empleo y emprendimiento, precisamente porque sabemos la necesidad de empleo que requiere el país. Y en realidad en Europa la media del pago de impuestos es mucho más alta, me parece que es un 37% del ingreso. Y sin los mismos resultados. Exactamente. En Ecuador realmente comparativamente es bajo, es el 20% de un ingreso, que realmente tú sabes que en los impuestos funciona que si tú ganas más, vas a pagar más. La mayoría de la población del Ecuador no paga los impuestos. Este señor banquero que quiere ser presidente dice que quiere eliminar impuestos que realmente van a beneficiar a las 6.500 familias más ricas del Ecuador, que pagan el 75% del impuesto a la renta. Es decir, que la mayoría de los ecuatorianos no pagamos esos impuestos, sino gente muy rica, gente millonaria, que no, o sea, que obviamente es una minoría muy minúscula, para usar un énfasis de la población ecuatoriana. Los impuestos realmente han podido cambiar la vida de los ciudadanos, con salud, con educación, con infraestructura, con instituciones fortalecidas que hoy tenemos en el Ecuador. Claro, eso es lo bueno, que se ve dónde van a parar. Y uno debería sentirse incluso orgulloso, ¿no?, de haber colaborado a que las carreteras estén mejor. Y sin embargo, bueno, hay quien critica también eso, pero en fin, todo se mejora. Bueno, ya para terminar y para no cansarte más, sé que todavía te queda mañana, estás en otro país. Sí. Bueno, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero todo hay que preverlo. En el caso de que no ganara Alianza País, ¿qué pasaría después del 2 de abril? Bueno, nosotros estamos convencidos que vamos a ganar y estamos convencidos que el pueblo ecuatoriano va a decidir un presidente como Lenín Moreno, humanista, sensible, con toda la capacidad y la sencillez también de un hombre que ha trabajado toda su vida. Sin embargo, ante esa pregunta, ya lo dijo Lenín Moreno en algún momento, lo importante para él ha sido dignificar la política. Ha habido una campaña muy sucia como nunca ha habido en el país, y él ha dignificado cómo hacer política, ¿no? Hablando directamente con los ciudadanos, hablando con la verdad, hablando del corazón, con una personalidad muy fuerte, y a pesar de todas las infamias y mentiras que se han dicho, Lenín Moreno ha llevado una campaña con altitud, con rectitud. ¿Y qué harás tú como asambleísta en el caso de que estuvieras en la oposición? Yo haré el trabajo con responsabilidad, con honestidad, con mucho esfuerzo, con mucho contacto con mis mandantes, llevando a cabo leyes que puedan beneficiar a los migrantes, y sobre todo, ahora que tenemos nuestra ley, los migrantes, la Ley Orgánica de Movilidad Humana, asegurarnos que lo que hemos establecido en esa ley, que todos los migrantes tengan el mismo acceso a oportunidades y derechos de los ecuatorianos a todos los programas y proyectos del gobierno nacional en todos los niveles. Vamos a asegurarnos que todos los entes del Estado puedan aplicar esa ley en beneficio de los migrantes. Ojalá, ojalá que no se toque esa ley, por lo menos eso no. Esa ley vamos a asegurarnos que la apliquemos. Bueno, ahí vais a estar de todas maneras siempre al frente para defender lo que hay que defender. Seguro que sí, también continuar con la socialización de esa ley. Debemos estar muy conscientes cuáles son nuestros derechos para poder ejercer nuestra ciudadanía universal. ¿Quieres añadir algo más? Bueno, estamos muy contentos de recorrer Europa. Hoy llegué de Londres y mañana vamos a estar en otra ciudad aquí en Italia. Y realmente ha sido maravilloso el poder encontrar a tantos compatriotas que no necesariamente votaron por Lenín Moreno en la primera vuelta y han podido reconocer todo lo que hemos logrado en estos 10 años, de cómo nos hemos convertido en sujetos de derechos. Tenemos ya nuestra ley de movilidad humana que establece claramente que los ecuatorianos dentro y fuera del país tenemos
el mismo acceso a todos los programas y planes de gobierno en igualdad de oportunidades, y desde la Asamblea Nacional nos vamos a asegurar que esa nuestra ley, la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que se aprobó en este gobierno, pueda ser pues aplicada plenamente por todos los entes del gobierno involucrados. También vamos a trabajar en continuar la socialización que ya se ha venido haciendo, pero vamos a intensificar eso recorriendo diversas ciudades de Europa. Y ha sido realmente, te repito, maravilloso hablar con compatriotas en restaurantes, en canchas, en parques, en trenes, en la metropolitana, y todos pues han podido reconocer todo lo que se ha logrado. Nosotros vamos a asegurarnos de que vamos a consolidar y defender todo lo que hemos hecho en estos 10 años para los migrantes. La derecha ahora quiere destruir, intentará destruir todo lo que hemos hecho, no lo vamos a permitir. Vamos a seguir trabajando junto al gobierno de Lenín Moreno, presidente de todos los ecuatorianos en los próximos 4 años. Fantástico, pues buena suerte y hasta la próxima. Gracias a ustedes por estar aquí.